Billete de 1.000 pesos de Colombia. Narra la vida, la historia de mi patria. Una patria que no se recupera todavía de tanto daño que le han hecho. Aquí tenemos el billete en memoria de Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán Ayala, conocido como el caudillo del pueblo o el caudillo liberal, fue un jurista, escritor, profesor, orador y político colombiano, miembro y líder del Partido Liberal Colombiano. Mire esa hermosura de este señor Jorge Eliezer Gaitán. Siempre ha estado en mi mente este caballero. Me falta ser escritor, me falta ser profesor. Y lo más importante, me falta ser político de este país. Un político que sea honrado, donde el pueblo tenga confianza de sus dirigentes. Pero hoy en día no hay confianza de los dirigentes. Por ahí un joven que veo que tiene poder, un youtuber. Dios lo guarde y lo proteja de tantos enemigos de la patria. Nacimiento 23 de enero de 1903, Bogotá. Datos del asesinato 9 de abril de 1948 en Bogotá. Cargos anteriores, Ministro del Trabajo, Higiene y Previsión Social de Colombia, 1943-1944. Vea que me llama la atención, de Ministro del Trabajo, Higiene y Previsión Social de Colombia. Voy a mirar la historia al respecto, acerca de cuáles fueron sus normas al respecto en favor del trabajador. Partido Liberal Colombiano, lugar de sepelio Centro Cultural Jorge Eliezer Gaitán, Bogotá. Cónyuge, Amparo Jaramillo, 1936-1948. Hijas, Gloria Gaitán. Miren que yo he estado por ahí cerca a ese centro cultural. Pero me llama mucho la atención. Estuve leyendo algo acerca de sus defensas penales. Muy buena. Bueno, vamos a entrar entonces en materia. Vamos a hablar de este personaje, Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán Ayala, Bogotá, 23 de enero de 1903, 9 de abril de 1948. Conocido como el caudillo del pueblo o el caudillo liberal, fue un jurista, escritor, profesor, orador y político colombiano, miembro y líder del Partido Liberal Colombiano. Se le considera el político más influyente de Colombia a finales de los años 40 y es una de las figuras más importantes de la historia del país. Que si es más importante una de las figuras, lejos porque estuvo en el corazón de todos los colombianos, de todos los bogotanos. Muchos lo lloraron. Demasiada gente tenía muchas ilusiones en este caballero y no lo dejaron hacer lo que él realmente sentía en su corazón para su pueblo. Hubiese cambiado la historia de Colombia. Hubiese sido Colombia mejor de lo que es actualmente.
Ilustre egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, fue rector de la Universidad Libre entre 1936 y 1939. Vea, este caballero fue rector de mi universidad, la Universidad Libre, de la cual además sería catedrático de Derecho Penal desde 1931 hasta su muerte. Como me hubiera gustado haber estado en una de sus clases. Igualmente se destaca como alcalde de su ciudad Bogotá. Durante sus últimos años de vida fue el jefe único del liberalismo. Gaitán contribuyó también a la fundación de medios alternativos de comunicación como el periódico Jornada, fundado con su amigo Luis David Peña, bogotano, que acompañó a Gaitán en los ministerios que ocupó. Ejerció como alcalde de Bogotá en 1936. Fue titular en dos ministerios, Educación en 1940 y Trabajo en 1944, y congresista durante varios periodos entre 1929 y 1948. Este hombre conocía muy bien el pueblo. Fue candidato presidencial disidente del Partido Liberal en las elecciones de 1946 y seguido de ello, por renuncia del sector del Partido liderado por el expresidente Eduardo Santos, se vuelve jefe único de la agrupación, además que iba a ser el candidato oficial del partido para las presidenciales de 1950, que finalmente se desarrollaron en 1949 debido a su asesinato. Gaitán se forjó una reputación como orador y defensor de causas populares que consolidó gracias a sus intervenciones en el debate sobre la masacre de las bananeras de 1928. Su asesinato produciría enormes protestas populares inicialmente en Bogotá, conocidas como el Bogotazo, y luego a nivel nacional, iniciando un periodo sangriento en la historia del país conocido como la violencia. La hipótesis sobre el crimen de Gaitán ha mutado con el pasar de los años, desde la teoría del asesinato solitario hasta que fue producto de una conspiración internacional para evitar la llegada del socialismo al poder en Colombia. El 9 de abril del 2018, 70 años después del magnicidio de Gaitán, la Comisión de la Verdad de Colombia, comisión creada en el marco del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la FARC-EP, anunció que solicitará a la Fiscalía General de la Nación declarar el crimen delito de lesa humanidad, para así reabrir la investigación sobre las verdaderas causas que lo motivaron. Controversia sobre su nacimiento. Vamos a hablar acerca de la controversia sobre su nacimiento. No hay consenso sobre su fecha de nacimiento, ya que existen dos partidas que datan su nacimiento el 26 y el 28 de enero de 1903, respectivamente. Otros documentos personales como su pasaporte, su cédula de ciudadanía y un diploma de la Real Universidad de Roma datan su nacimiento el 26 de enero de 1903. Si se dieron cuenta, un diploma de la Real Universidad de Roma. En cuanto a su lugar de nacimiento, existen varias teorías. La mayoría de historiadores concuerdan en que nació en Bogotá, pero otras fuentes generan controversia ubicando su nacimiento en el municipio de Cucunabá, en Cundinamarca, cerca de Bogotá. Vamos a hablar acerca de los primeros años. Pese a que su padre pertenecía al liberalismo y era un activo militante político, su familia no gozaba de estabilidad económica, por lo que Gaitán se trasladaron al barrio de Egipto, barrio popular de la capital, donde también vivió el sastre Ambrosio López. El pequeño Jorge creció en medio de incomodidades y las necesidades de sus vecinos. Su educación corrió por cuenta de su madre, que era maestra, y luego pasó al Colegio Católico de San Vicente de Paúl. Luego se trasladó a la ciudad de Facatativá, de donde era nativa su madre, cerca de Bogotá, donde terminó sus estudios primarios en el Colegio María Gondín. Su bachillerato lo estudió becado en el Colegio Simón Araujo, ya que su padre no pudo seguir costeando su educación. Sin embargo, terminó sus estudios escolares en otro colegio por entrar en controversia con un docente de ese plantel y porque sus condiciones de pobreza lo hacían blanco de las burlas de sus compañeros acomodados. Pese a eso, se cuenta que era un estudiante problemático, aunque brillante y de extravagante vestir, modos con los que le gustan llamar la atención. Modos con los que le gustaba llamar la atención. Inicio en la política.
Gaitán se destacó como líder estudiantil del liberalismo, apoyó las candidaturas de coalición del poeta conservador Guillermo Valencia para las elecciones presidenciales de 1918, que sin embargo fue derrotado por el conservatismo oficialista. Luego fue orador en las protestas contra el presidente conservador Marco Fidel Suárez, el que venció a Valencia en 1918 en marzo de 1919, protestas que llevarían a su renuncia en 1921. En esas protestas también participaron los jóvenes periodistas Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo. Antes de la renuncia de Suárez, el presidente le ofreció la embajada en Roma para que continuara sus estudios gracias a las cercanías de la maestra Ayana, la madre de Gaitán, con el presidente. Sin embargo, Gaitán rechazó la postulación, quizás por coherencia con el apoyo a la candidatura de Valencia. En 1922 apoyó la candidatura presidencial del veterano de guerra general Benjamín Herrera, quien perdió sospechosamente las elecciones ante el también veterano general Pedronero Espina. Gaitán organizó la Sociedad Literaria Rubén Darío y constituyó el Centro Liberalismo Universitario. Ese mismo año inició estudios superiores en la Universidad Nacional de Bogotá, donde se tituló doctor en Derecho y Ciencias Políticas el 29 de octubre de 1924 con la tesis titulada Las ideas socialistas en Colombia. En esta obra Gaitán se declaró socialista e incorporó postulados alejados de los marxistas en sus lecturas de la realidad. Estudios en Roma. En 1924 Gaitán fue elegido para su primer cargo público, siendo diputado de la Asamblea de Cundinamarca hasta 1927, año en que con apoyo de su hermano Manuel José adelantó su doctorado en jurisprudencia en la Real Universidad de Roma, y en 1927 su tesis, El criterio positivo de la premeditación, que fue la magna cum laude y le significó graduarse con honores, fue entonces elogiado y apreciado con el premio que llevaba el nombre de su profesor más cercano, el abogado italiano Enrico Ferri, quien lo influenció en su postura del derecho penal. Los invito para que ustedes o alguien le llame la atención, léanse Enrico Ferri acerca de los criminales, el estudio que él hizo. También en Roma fue influenciado por Benito Mussolini, de quien se inspiró sobre su dialéctica y el manejo que tenía de las masas durante sus discursos. Se dice que sus discursos estaban inspirados en Mussolini y su ferocidad durante sus marchas. Gaitán regresó a su país en 1928, donde destacó como un talentoso abogado defensor. Regreso a Colombia, la masacre de las bananeras. Voy a comentarles y voy a hablarles acerca de este regreso a Colombia y de lo que sucedió acerca de la masacre de las bananeras. Una vez en Colombia, posicionado como congresista en marzo de 1928, lideró entre el 3 y el 6 de septiembre de 1929 su debate de control en el Congreso debido al asesinato de un número indeterminado de trabajadores de la United Fruit Company en la región de Ciénaga, en el departamento de Magdalena. Los obreros exigían condiciones laborales dignas, hasta entonces inexistentes, y un trato justo por parte de sus empleadores. La matanza de estas personas es conocida en la historia del país como la masacre de las bananeras. Este gesto le valió a Gaitán el título de tribuno del pueblo, aunque también el malintencionado apodo de El Negro Gaitán. El acoso al que el congresista Gaitán sometió al presidente conservador Miguel Abadía Méndez derribó en la caída del conservatismo de las elecciones presidenciales de 1930. Actividad en el Congreso. Su activismo social lo catapultó a la fama en el liberalismo, por lo que sus directores decidieron lanzarlo como cabeza de la lista para los comicios de 1929, siendo elegido representante a la Cámara en 1931. Fue elegido presidente de la Cámara de Representantes y ejerció también como catedrático de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Colombia, cargo que ocupó entre 1936 y 1939. También fue delegado del gobierno para conjurar el problema limítrofe de Colombia con Perú en 1933. Se configuró como representante de la clase media y aquellos que estaban fuera de la vida pública, porque los unió a través de sus discursos cargados de emoción e ilusión. Criticó también el orden convivialista, donde la política
se practicaba en círculos cerrados, es decir, que solo unas cuantas personalidades decidían el futuro del país, allí donde se encontraba concentrada la oligarquía que mantenía dominado cada ámbito de la vida en el país. Algo muy parecido a lo que está sucediendo hoy en día acerca de esos círculos cerrados que se están dando para gobernar a Colombia por parte de algunos grupos políticos de este país. Estamos reviviendo la historia. Bueno, acá les dejo esta historia de Jorge Eliezer Gaitán. Hay mucho por decir, demasiadas cosas por hablar, pero realmente es una historia hermosa. Les voy a hablar acerca del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. El 8 de abril de 1948, tras defender hasta bien entrada la noche al teniente Cortés en los tribunales, Gaitán reposó y salió al mediodía el viernes 9, invitado a almorzar por Plinio Mendoza Neira en compañía de varios amigos desde el edificio Agustín Nieto, su sitio de trabajo, para almorzar en el Hotel Continental. Miren que yo he hecho ese recorrido de ese edificio y hasta el Hotel Continental. A la espera de varias reuniones que tendría durante ese día, en su agenda para la tarde del día de su asesinato, tenía fijadas reuniones, entre otras, con el joven líder estudiantil cubano Fidel Castro y con el político venezolano Rómulo Betancourt. ¿Se acuerdan que yo les estuve hablando de anterior en un billete de un personaje que tomaba fotografías ahí en el Parque Santander? En esa época, pues yo tuve el honor de que ese señor me tomase algunas fotografías también, porque él tomó fotografías a muchos personajes importantes de la época, y entre esos me tomó esa fotografía a mí. Luego llevé a mi hijo también para que le tomara una foto a mi hijo. También tengo la foto tomada por este fotógrafo, y me contó la historia de Fidel Castro, de su hermano. Me contó la historia de lo que sucedió el día del Bogotazo. Realmente hablé con un testigo presencial de la época. En estos momentos yo creo que ya esa persona ya no existe. Ya se fue de este mundo. Un hombre, aparentemente Juan Roa Sierra, u otros más, lo esperaban en la entrada del edificio y le disparó con un revólver, causándole heridas mortales. Gaitán fue llevado a la clínica central, donde murió cerca de las 2:05 de la tarde. Roa, por su parte, fue linchado, amarrado con corbatas en la carrera séptima y arrastrado hasta la plaza de Bolívar. Desde ese momento la multitud creció en cuestión de minutos. Ante la respuesta del ejército, los espontáneos se atrincheraron esperando las órdenes de los jefes liberales, que pretendían reunirse con el presidente Mariano Ospina Pérez. A medida que avanzaba la tarde, la turba fue armándose, irrumpiendo en ferreterías y estaciones de policía, donde algunos oficiales entregaron sus armas para salvar sus vidas. La defensa del Palacio de la Carrera, denominación de la actual Casa de Nariño, por la Guardia Presidencial y francotiradores no identificados, localizados en las edificaciones más altas cercanas al palacio, entre estas las iglesias, impidieron que la multitud entrara al lugar donde se hallaba el presidente. Una posible demora en entrar en acción por parte de quienes conducían los tanques de guerra hubiera facilitado la entrada al palacio de los manifestantes, ya que a la guardia se le estaba terminando la munición. La multitud daba paso a los 5 tanques de guerra que fueron dirigidos al lugar, pues creía que estaban apoyando su causa, y muy probablemente así fue hasta el momento en que fue asesinado el coronel que los comandaba. Poco antes de llegar al palacio, una vez en la plaza, los tanques giraron y dispararon a la multitud, masacrando a unas 300 personas. 2 exagentes de la Agencia de la Central de Inteligencia, CIA, afirman en el libro The Invisible Government, el gobierno invisible, la participación de la Agencia de Inteligencia estadounidense en el asesinato de Gaitán, versión que el gobierno de Cuba ratificó en el 2005 con un documental llamado Operación Pantomima. Así se llamó la supuesta operación de magnicidio, según uno de los exagentes, John Memples Spiritum, quien fue capturado en 1961 en Cuba. El documental muestra entrevistas con el entonces encarcelado Spiritum. No han aparecido ninguna otra evidencia
que corrobore estas acusaciones. El asesinato provocó una violencia reacción popular con su correspondiente represión gubernamental conocida como el Bogotazo, que destruyó 142 edificaciones del centro de Bogotá. La violencia por el magnicidio no se concentró solo en la capital, también en ciudades importantes cercanas a Bogotá, como Zipaquirá, los municipios y regiones con mayoría gaitanistas. Reaccionaron en igual o mayor proporción y en casos como Barrancabermeja la situación se extendió por más de un mes. Posteriormente, la muerte de Gaitán y el Bogotazo desencadenaría a largo plazo los enfrentamientos bipartidistas, se extenderían a otras regiones del país por los próximos 10 años conocidos como la violencia, una época sanguinaria de vandalismo y masacres entre conservadores y liberales, marcando así el asesinato de Gaitán un antes y un después para la historia de Colombia. Bueno, ahí les dejo esa historia. El Señor Jesucristo los bendiga. Recuerden que Dios los ama. Miren, acá tenemos esta historia aquí de Gaitán. Dios los bendiga, gracias. Mira, aquí les dejo esta parte. El Señor Jesucristo los bendiga. Dios los ama.